Buenas tardes, profesor, ¿cómo anda? Buenas tardes, Isidoro. Buenas tardes, Guillermo. Querido doctor, buenas tardes, ¿Cómo queridos les va? colegas. Un ¿Cómo gusto andan? verlo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Me conecté. Bien, doctor Sazón, cuando usted quiera, ya son las 19 horas. Todo ordena, doctor. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Profesor Pessoa, Juan, asistentes. Hoy vamos a continuar con el ciclo de conferencias que iniciamos. Y en esta oportunidad vamos a contar con la exposición del distinguido profesor Nelson Pessoa. El profesor, como ustedes saben, es docente por concurso, titular de la Cátedra B de Derecho Penal Parte General de nuestra Facultad de Derecho, es docente de grado y posgrado en distintas universidades del país y en el extranjero, y tiene no solamente una profusa y muy importante actividad en la publicación, sino que, como habitualmente lo digo, el profesor constituye sin lugar a dudas una de las fuentes en las cuales se inspira y desarrolla el pensamiento dogmático de nuestro país. Pero con una particularidad: el profesor no solamente es un estudioso y conocedor de las reglas del derecho sustantivo, sino también de las reglas del derecho adjetivo, y también desde ya un profundo conocedor de las normas del derecho constitucional, lo que le permite abordar con muchísima solvencia, entiendo, una cuestión particularmente relevante, incluso desde el punto de vista constitucional, como es el tema referido a la nulidad en el proceso penal. Tema sobre el cual incluso también el profesor ha publicado ya su tercera edición del libro La nulidad en el proceso penal a través de Editorial Amurar. Por eso, profesor, no me queda más que agradecer su colaboración y la aceptación para participar de este ciclo. Le cedo la palabra y desde ya muchas gracias, profesor. Bueno, muy buenas tardes, queridos colegas. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados por invitarme a participar en este ciclo de conferencia de Derecho Penal y Procesal Penal con distinguidos expositores, y agradezco especialmente al director de este ciclo, el profesor doctor Isidoro Sazón, y al coordinador doctor Juan Manuel Bobadilla. Las palabras del profesor Sazón creo que son típicas del artículo 35 del Código Penal, es producto de la amistad. Bien, paso a ocuparme del tema que nos convoca, que es la nulidad en el proceso penal.
El Estado de Derecho es una forma de organización político-institucional que se caracteriza porque el poder estatal se encuentra limitado por el orden jurídico, por la Constitución y las leyes derivadas de ella. Por eso se llama Estado de Derecho. Nuestra Carta Fundamental, hija de la ideología liberal de la Ilustración, desde el punto de vista normativo, es un claro ejemplo de ella. La Constitución consagra un sistema de división de funciones limitadas, de controles recíprocos, de periodicidad de mandatos, etc. Esta es la diferencia entre un Estado de Derecho y formas autoritarias de organización política, cualquiera sea su justificación ideológica. Llámese la raza superior, seguridad nacional, revolución proletaria, etc. Y como aspecto fundamental de esa autolimitación normativa del poder estatal propia del Estado de Derecho, se advierte la limitación del poder punitivo estatal. El poder punitivo estatal tal vez es la manifestación más intensa del poder del Estado. Por eso es cuestión fundamental el tema de los límites a ese poder. El poder punitivo o ius puniendi tiene tres manifestaciones: el poder del Estado de dictar la ley penal, el poder del Estado de someter a proceso penal y el poder de hacer cumplir la pena o medida de seguridad impuesta. Ahora nos interesa poner atención en la segunda de estas formas del poder punitivo, el poder someter a proceso penal a las personas, el poder juzgar en juicio penal. Ese poder punitivo es enorme, pues no se limita a la potestad de imponer penas o medidas de seguridad. Es mucho más amplio. En el ejercicio de esa potestad, el poder estatal puede allanar un domicilio, puede secuestrar cosas que pertenecen a la propiedad privada, puede detener a una persona a pesar de gozar de la presunción de inocencia. Y obviamente puede imponer penas perpetuas, años de prisión, puede privar de derechos mediante la pena de inhabilitación, puede privarnos de la propiedad a través de la pena de multa. Por ello, el tema de los límites del poder punitivo como una cuestión central en un Estado de Derecho. Esta materia, por eso, es campo de investigación y de reflexión en la teoría del derecho constitucional, en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos y en la teoría del derecho procesal penal. ¿Cómo se produce esa limitación del poder punitivo en un Estado de Derecho? No puedo analizar aquí el fenómeno normativo en cuestión en toda su extensión. Me habré de limitar a un punto que paso a desarrollar y que tiene relación directa con el tema que me corresponde exponer. La lectura del sistema jurídico, especialmente en nuestro caso de la ley procesal penal, muestra que la misma establece formas que deben observar los actos procesales como condición de validez de los mismos. Reitero, la ley procesal consagra formas. Viene la pregunta, ¿qué son las formas? Son, digo, elementos o requisitos ordenados por la ley procesal respecto del acto procesal, generalmente referido a la estructura del mismo. Dicho con ejemplos muy simples, la ley procesal ordena cómo debe ser el acto de declaración de imputado, ordena cómo debe ser el acto de allanamiento de domicilio, ordena cómo debe ser una requisitoria fiscal, ordena cómo debe ser el acto de acusación o requisitoria fiscal, ordena cuál es la forma que tiene que cumplir una sentencia, etcétera, etcétera. Piénsese por un instante qué grave en términos de seguridad jurídica sería que el poder punitivo estatal pudiese dictar sentencia en la forma que quisiera el funcionario con potestad para dictar el fallo. O piensen ustedes que el Estado pudiera allanar domicilios de cualquier forma.
o pueda realizarse el acto de indagatoria de cualquier forma, o pueda hacer una acusación o requisitoria sin cumplir determinadas exigencias. Se advierte entonces que la forma procesal cumple dos funciones esenciales en el orden jurídico de un Estado de Derecho. Por un lado, ordena y por lo tanto limita el poder punitivo estatal. B, en consecuencia, genera seguridad jurídica a la persona sometida a proceso penal. ¿Por qué? Porque la persona sabe cuáles son las reglas que habrán de regular el proceso penal al que está sometido, y a la vez eso opera como un límite al poder del Estado. El estudio de la legislación penal muestra que la ley, además de ordenar respecto de la estructura del acto, como ejemplos antes dado, a veces ordena lo que se llaman las secuencias procesales. Dicho con un ejemplo muy simple. Primero se hace la requisitoria fiscal de instrucción, después se hace el acto de indagatoria, después se hace el auto de procesamiento, después se hace la requisitoria de juicio, etcétera, etcétera. Es decir, que se va ordenando el procedimiento. A veces la ley procesal ordena las potestades de los sujetos del proceso. Fíjense cuando regula las potestades del querellante, cómo se hace el escrito de querella, las potestades del actor civil, cómo se hace el acto de instancia de constitución civil, cómo se hace la demanda. En última instancia, pienso que la ley procesal regula básicamente 4 aspectos fundamentales del mundo procesal penal. Primero, normalmente consagra un conjunto de principios constitucionales rectores del proceso penal. Non bis in idem, prohibición de autoincriminación, prohibición de la reformatio, prohibición del ne bis in idem, etcétera, etcétera. Como segundo campo, la ley procesal penal regula lo que justamente recién señalábamos, la actividad procesal. Los actos procesales no se pueden realizar de cualquier forma en un Estado de Derecho. El tercer campo que regula es el de las potestades, derechos, obligaciones de los sujetos procesales, imputados, Ministerio Público, jueces. Y el cuarto campo que regula es el procedimiento. Va encadenando la actividad procesal que puede culminar en la sentencia. El concepto de nulidad en cuanto a categoría de la teoría procesal está estrictamente conectado al de forma procesal. Son 2 categorías de la teoría procesal penal. Nulidad por un lado y forma procesal. A su vez, el concepto de forma procesal nos conecta con otras categorías de la teoría procesal penal. Dicho en forma breve, el incumplimiento de las formas procesales trae consigo lo que técnicamente se denomina el acto procesal irregular. Tengo la forma, se produce el incumplimiento de la forma, y entonces aparece una categoría nueva que usa la teoría procesal penal, que es el acto irregular. La invalidez es una posible respuesta a ese acto. En realidad, y expresado con rigor, el fenómeno normativo, en mi modesta opinión, puede explicarse así. El incumplimiento de la forma procesal da origen a lo que se llama, reitero, el acto procesal irregular. Lo que ahora importa es ver cómo el sistema jurídico reacciona frente al acto procesal irregular, frente a ese acto que se lleva a cabo sin cumplir las formas ordenadas por el sistema normativo. No puedo ocuparme aquí del tema porque no hace a la materia que es objeto de exposición. Simplemente quiero hacer mención a los distintos mecanismos normativos que el orden jurídico consagra como respuesta al acto irregular. Un primer mecanismo que se ve es lo que los códigos y en la teoría procesal penal se llama el saneamiento. En el Código Procesal Penal de corriente y todos los códigos de procedimiento penal tienen. El Código Procesal Penal en el artículo 171 regula. Dicho en forma breve, ¿qué es lo que establece la ley procesal? Dice que cuando el acto precisamente no cumple con las formas,
hay que tratar de solucionar el problema, si me permiten la expresión. Fíjense lo que dice nuestro código vigente, el viejo código vigente que estoy analizando. Luego habré de analizar el texto nuevo. El tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuere posible, de eliminarla inmediatamente. Dicho con un ejemplo muy simple, se produce el testimonio y se advierte por el tribunal por una de las partes que el testigo no prestó juramento, o ese testigo tiene derecho a que se le haga saber que puede no declarar porque hay determinado vínculo con el imputado. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Advertido que no se tomó juramento, que no se hizo la advertencia, en ese momento se corrige. Esto es técnicamente lo que se llama el saneamiento, y de esa forma se evita la invalidez del acto de testimonio. La segunda forma que consagra el sistema jurídico cuando tenemos un acto irregular es lo que en teoría procesal penal se llama la subsanación o convalidación. Dicho en lenguaje simple, y está también regulado en la ley procesal. En el caso de corriente está en el artículo 174. ¿En qué consiste, dicho en forma breve? El acto es irregular, pero el sistema jurídico, en razón de que el acto ha conseguido la finalidad que tenía, entonces, a pesar de que no se llevó a cabo, el sistema jurídico no reacciona, es como que lo deja, le da validez. Dicho con un ejemplo muy simple, la notificación no se hizo cumpliendo todas las formas que el sistema jurídico consagra, pero consiguió el acto, se le hizo saber al interesado el acto procesal que se quería poner en su conocimiento. A pesar de que la notificación no fue hecha en debida forma, como se consiguió el objetivo, dicen, bueno, queda convalidado, queda saneado. Todos los códigos de procedimiento consagran este mecanismo, con una aclaración muy importante. La convalidación o subsanación no funcionan para las nulidades absolutas, funcionan solamente para las relativas. Y aparece la tercera respuesta que el orden jurídico consagra cuando en el proceso tenemos un acto, y del proceso penal tenemos un acto irregular. Esto es, aparece la categoría de la sanción procesal. Es decir, que tenemos saneamiento, subsanación, y ahora aparece la sanción. Acá en este campo, en el tema de la sanción, se plantean un conjunto de discusiones, porque hay alguna doctrina muy autorizada que dice que, por ejemplo, la nulidad y que alguna otra no serían sanciones. Incluso hay una discusión en la teoría procesal penal, que no voy a ocuparme, de cuáles son las sanciones, llamémosle, que funcionan en este mundo. Personalmente yo comparto la opinión del profesor Clarea Olmedo, que en su obra él dice que hay dos sanciones, él se refiere al proceso penal. Esas dos sanciones, en opinión del profesor Clarea Olmedo, son la inadmisibilidad y la nulidad. Esta es la opinión del maestro de Córdoba, que yo personalmente comparto. Viene la pregunta en qué consiste en cada una de estas dos sanciones que el sistema jurídico consagra al acto que no cumple con las formas ordenadas legalmente. La inadmisibilidad básicamente consiste en que cuando el acto no cumple con las formas, llamémosle, no se permite su ingreso al proceso. Por ejemplo, en todos los códigos de procedimiento, el código de corrientes, por ejemplo, cuando regula el escrito de querella, uno lee, vieron, y dice, bajo pena de inadmisibilidad se deben cumplir los requisitos que la ley procesal ordena que debe tener el escrito de querella. Si alguien presenta un escrito de querella como que no reúne las condiciones, las formas que la ley establece, técnicamente lo que corresponde es la inadmisibilidad, o sea, materialmente es como que ingresó, está en el expediente, pero jurídicamente no ingresó. Otro ejemplo es la acción civil. Fíjense, el Código Procesal Penal de Corrientes, el actual, y por ejemplo el Código del Chaco, el Código de Misiones, establecen los recursos. Vieron el artículo 474 del Código de Corrientes.
cuando regula los requisitos que tiene que tener un recurso, entre ellos la motivación, etc. Dice, bajo pena de inadmisibilidad, es decir, que el juez que recibe un recurso que no está debidamente motivado, lo que tiene que hacer es declarar inadmisible el recurso, por expreso mandato del incumplimiento de la forma ordenada por la ley en el 474. Ahora aparece la segunda sanción. Esta sí, es la que nos convoca a nosotros. Es la nulidad. ¿La nulidad en qué consiste básicamente? Consiste en la privación de los efectos jurídicos que el acto invalidado debe cumplir. Dicho en lenguaje simple, cuando se invalida una sentencia, el pronunciamiento en cuestión no existe. Cuando se invalida el allanamiento, el acto en cuestión jurídicamente no genera el efecto. Se invalida el acto de acusación fiscal y obviamente no existe desde el punto de vista normativo el acto invalidado como consecuencia de esa sanción. Ahora bien, aparece aquí una pregunta. ¿Cómo regulan los códigos procesales en materia penal la nulidad en el proceso, a la actividad procesal penal? Bueno, acá lo que yo hoy modestamente quiero hacer es transmitir a ustedes algunas ideas, alguna reconstrucción dogmática que viene a mi cabeza de cómo creo que funciona el sistema de la nulidad. Por ejemplo, en el caso del derecho, la ley procesal penal de Corrientes, la aún vigente acá en nuestra jurisdicción, el Código Procesal Penal del Chaco, que a pesar que es un código moderno, tiene y el mismo sistema que el código vigente nuestro en Corrientes, el Código Procesal Penal de Córdoba es acusatorio, pero también tiene un modelo que tiene el código aún vigente en Corrientes que voy a analizar. Acá yo quisiera hacer una muy breve observación de tipo metodológico a los fines que se comprenda esta exposición que quiero hacer. Yo personalmente comparto, saben mis amigos, el positivismo metodológico de Kelsen. Yo personalmente siempre digo que creo que uno de los libros más extraordinarios que escribió el pensamiento jurídico es La teoría pura del derecho. ¿Qué decía el profesor Kelsen en ese extraordinario libro? Decía, la ciencia jurídica tiene un objeto. El objeto de la ciencia jurídica es el derecho positivo. Nosotros no estudiamos células, estructuras atómicas, no, estudiamos normas jurídicas, decía el profesor Kelsen. Y en su genialidad dijo, la ciencia jurídica tiene que elaborar conceptos, categorías para poder explicar las normas jurídicas. Esta idea para mí es clave. Y en consecuencia, ¿qué es lo que yo propongo? Elaborar un conjunto de herramientas teóricas para pensar, para explicar cómo funcionan las reglas jurídicas en materia de nulidad. Hecha esta aclaración, lo que voy a hacer, voy a explicar básicamente, porque me parece muy bueno, el sistema del Código Procesal Penal vigente aún de Corrientes, que es el mismo sistema que tiene el Código Procesal Penal del Chaco, a pesar que es un código moderno acusatorio. Y también tiene el Código Procesal Penal de Córdoba, que también es un código moderno, pero mantiene este modelo legislativo en materia de nulidad. En consecuencia, voy a trabajar con este modelo y después voy a analizar el Código Procesal Penal, el nuevo. La pregunta entonces, ¿cómo regula el código, este código? ¿Cómo funciona este modelo? Puede resumirse así. Se construye sobre la base de un axioma o principio que dice que no hay más nulidades que las que están expresamente consagradas. Permítanme ustedes leer el Código Procesal Penal de Corrientes. Artículo 169. Los actos procesales serán nulos solo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescritas bajo pena de nulidad. Esta regla es clave para entender cómo funciona este modelo legislativo. El Código Procesal Penal del Chaco tiene una regla exactamente igual a esta. El Código Procesal Penal de Córdoba tiene una regla igual a esta. El Código Procesal Penal de la Nación aún vigente tiene también
una regla similar, o sea que parten, este es el axioma de que parte. Esta regla, llamémosle, es lo que se llama, consagra lo que se llama en teoría procesal penal el principio de legalidad, de la nulidad procesal penal, reitero. Esto es la consagración de lo que se llama el principio de legalidad, de la nulidad en el proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Es fácil inferir el sentido indiscutido y correcto de esta acción. La validez o invalidez de los actos del proceso penal no dependen ni surgen de la voluntad de los jueces o de las partes, sino que surge solamente de la ley. La ley es la que decide cuándo hay nulidad y cuándo no hay nulidad. Ella es la que decide. Este es el patrón. Por eso es que tenemos esta regla: los actos procesales serán nulos solo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescritas bajo pena de nulidad. Elementales razones de seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho exigen que la validez o invalidez de los actos del proceso sean exclusivamente determinadas por la ley. Acá se imponen dos observaciones. Es correcto que se consagre este principio por la ley o por cualquier otra norma, sea la norma procesal u otra norma. ¿Por qué? Porque la validez o invalidez de una sentencia, de un allanamiento, de una acusación fiscal, de un testimonio, de una reconstrucción, no pueden depender de lo que caprichosamente decidan la parte o los jueces. No, no, no. Es la ley la que tiene que definir semejante cuestión. Esto me parece que es un gran acierto. Y ya vamos a ver cómo se manifiesta, cómo se concreta este principio de legalidad procesal. Lo que en mi modesta opinión pasa es que se ha hecho una interpretación, se hizo una interpretación de este axioma que es incorrecto, y modestamente trataré de exponer dónde está la deficiencia de esta interpretación. Sigo con el análisis. Ahora yo quiero mostrar cómo funciona el modelo del Código Procesal Penal vigente en corriente, el del Chaco, el de Córdoba y el nacional. Yo diríamos lo siguiente: hay una primera clasificación que es clave para entender el modelo en cuestión. Esta estructura legal o este modelo legal tiene una primera clasificación, y que es la siguiente. Tiene un sistema de nulidades específicas y nulidades genéricas. Este es el primer funcionamiento. Y fíjense ustedes cómo operan. Tenemos nulidades específicas y tenemos nulidades genéricas. Es decir, que la ley comienza precisamente ella a regular el mecanismo de invalidez. ¿En qué consisten las nulidades específicas? Muy simple. La ley regula un acto procesal y establece, dice, bajo pena de nulidad. Doy ejemplos muy concretos que están en la Ley Procesal Penal de Corrientes. Cuando regula el auto de procesamiento en el artículo 305. Ahí dice cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el auto de procesamiento bajo pena de nulidad. En el artículo 357 regula el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Enumera los requisitos bajo pena de nulidad. El auto de elevación a juicio está regulado en el artículo 360, bajo pena de nulidad. La sentencia, artículo 425, 430, enumera cómo los requisitos que tiene que tener una sentencia, bajo pena de nulidad. Acá se ve muy claramente el sistema legal. La ley va estableciendo las formas del acto procesal, establece los requisitos bajo pena de nulidad. ¿Y por qué es específica? Porque regula un acto en particular, regula el procesamiento, el auto de elevación, el requerimiento, la sentencia, etcétera, etcétera. Tomé estos ejemplos, pero es larga la lista de este modelo de función. Este tipo de supuesto, cuando existe un planteo o discusión sobre la nulidad del acto, la cuestión queda limitada a comprobar si el acto cumplió con la exigencia impuesta. Dicho con un ejemplo muy simple. Se impugna el requerimiento fiscal.
¿Qué es lo que estamos discutiendo? Si ese requerimiento fiscal hizo una narración del hecho imputado en forma precisa, clara, circunstanciada, como ordena la ley. Esto es lo que discutimos. Pero está fuera de discusión que si el acto acusatorio en cuestión no cumple con esas exigencias es inválido. ¿Por qué? Porque la ley claramente establece. Y acá no podemos discutir más. Es decir, vean ustedes la seguridad jurídica que el modelo legal establece. Regula el acto, le dice estas son las condiciones. Si estas condiciones no se cumplen, el acto es inválido. Ahora bien, cuando uno sigue estudiando el funcionamiento de este código, del código de corriente, el código nacional, estos códigos, sí comienza a aparecer un primer problema que es sumamente interesante a los fines de la reflexión. Quiero mostrarle un problema con dos ejemplos muy concretos. Son el acto procesal, allanamiento de domicilio, acto procesal indagatorio. Fíjense ustedes la importancia de los actos en cuestión. Uno consiste nada más en la intromisión del poder estatal en un ámbito que tiene tutela constitucional. Es obvio que la ley procesal debe regular la forma de cómo el Estado ingresa a un domicilio particular. Y entonces, claro, todos los códigos nosotros tenemos presente regulan cómo se tiene que hacer un allanamiento a domicilio. En el 228, por ejemplo, del Código de Corriente, como todos los códigos establecen, por ejemplo, cuándo la autoridad policial puede entrar sin orden judicial. Después regula cómo debe el juez emitir el decreto fundado, y todos conocemos los requisitos, la forma que el allanamiento de domicilio tiene que cumplir. Fíjense cuando leemos nosotros después el acto de indagatoria. El acto de indagatoria obviamente es un acto procesal de enorme importancia. El Código Procesal Penal de Corriente, cuando regula el acto de indagatoria, como todos los códigos de procedimiento, establece un conjunto de formas. Señor juez, usted cuando toma la indagatoria le tiene que hacer saber al imputado el hecho. Usted le tiene que hacer saber las pruebas. Usted le tiene que hacer saber que tiene derecho a que le asista un abogado. Usted le tiene que hacer saber que tiene derecho a abstenerse. Fíjense las formas importantísimas que está consagrando la ley procesal para el acto de indagatoria. No puede el juez tomar el acto de indagatoria de cualquier manera. Ahora aparece una cuestión importante. Cuando uno se pone a estudiar la ley procesal penal de Corrientes, del Chaco, de Córdoba, el Código Procesal Penal Nacional, nos muestran este dato no menor. No consagra bajo pena de nulidad el cumplimiento de esta forma. Fíjense lo que es. Cuando regula la requisitoria fiscal, cuando regula la sentencia del procesamiento, le dice, mire, estos son los requisitos bajo pena de nulidad. Pero fíjense ahora, tenemos actos tan importantes como los anteriores, allanamiento, domicilio, indagatoria, y otros actos que no vienen al caso. Tomo estos dos para plantear el problema. Pero no dice bajo pena de nulidad. Y entonces la pregunta que yo me hacía cuando estudiaba este tema, dije, ¿y qué pasa acá? ¿Qué pasa si se hace el allanamiento de domicilio y no se cumplen las formas ordenadas por la ley? ¿Qué pasa si se hace el acto de indagatoria y no se cumplen las formas ordenadas por la ley? ¿Cómo será posible que se lleve a cabo un allanamiento de domicilio y no se invalide si el juez no dictó un decreto o el decreto no es fundado? Cuando uno estudia la jurisprudencia de la Corte, uno advierte, por ejemplo, en materia de allanamiento, la sentencia Fiorentino, tomos 306, página 1752, la causa Sichero, la causa Raiford, la causa Da Costa, la causa Minaglia. ¿Y qué hizo la Corte cuando uno lee estos casos? Invalidó los allanamientos, anuló los allanamientos porque no cumplían determinadas formas. Y uno dice, ¿y qué pasó acá? ¿Cómo la Corte anula y a pesar de que la forma procesal no está, llamémosle consagrada bajo pena de nulidad? Yo diría, o sea, haría un absurdo, yo llegaría a la Corte y le digo, mire,
Corte Suprema, vengo, acá hay una cuestión federal en esta causa. Mire, me allanaron el domicilio, me secuestraron esto y este objeto secuestrado es la prueba de auto. Sobre esa prueba a mí me condenaron, pero ingresaron a mi domicilio en una forma técnicamente inválida. Vengo yo, le planteo la cuestión federal, por eso vengo a reclamarle la Corte. Y la Corte me diría, mira, tenés razón, pero yo no puedo anular el allanamiento de domicilio porque no está establecido en la ley bajo pena de nulidad. Fíjense, le estoy planteando que se violó la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio, pero no podría la Corte anular por vía del federal extraordinario. No, la Corte anuló, sin duda alguna, la jurisprudencia de la Corte cuando uno estudia es muy extensa, generosa en esta materia. Esto, en mi opinión, da origen a lo que yo llamo la teoría de las nulidades virtuales o implícitas. Es decir, yo creo que hay hipótesis o supuestos que la ley procesal consagra formas, pero a pesar de que esas formas, el incumplimiento de esas formas no están sancionadas con invalidez, la nulidad se impone. Y esto es el mecanismo que yo llamo el de las nulidades virtuales o implícitas, que creo que con el tiempo va avanzando, va ganando terreno en el campo de la teoría. Y esto se conecta, en mi opinión, a cuestiones constitucionales que quiero analizar después. Pero en concreto, fíjense ustedes, en un primer momento tenemos formas procesales, la nulidad, tenemos formas procesales, ahora viene el campo de la teoría de la nulidad virtual o implícita. Y ahora quiero mostrar otro campo que es sumamente interesante. Hasta aquí nosotros teníamos lo que se llaman, cuando uno comienza a investigar, se encuentra con lo que se llaman las nulidades específicas, porque hay un acto particular y a ese acto particular la ley la regula y sanciona con invalidez. Pero después la ley procesal, todos estos códigos que estoy haciendo referencia, Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Córdoba, el Nacional, tienen otro mecanismo sumamente interesante de declaración de invalidez. Es lo que en la teoría procesal penal se llaman nulidades genéricas. En el Código Procesal Penal de Corrientes está en el artículo 170. El título se llama Conminación genérica. Dicho en forma resumida, ¿en qué consiste esta estructura normativa? La estructura normativa, como decía el profesor Clarea Olmedo, está girando en torno a la intervención de los sujetos esenciales del proceso. Claro, hay actividad procesal que no puede ser válida si determinados sujetos no intervienen en debida forma en ese acto. Yo tengo el acto, pero la clave de la validez está en que el sujeto, determinados sujetos tengan que intervenir en el mismo en debida forma. Ya voy a explicar en qué consiste en cada una de estas formas. Es interesante ver cómo regula la ley. Acá es clarito otra vez cómo la ley consagra. Fíjense ustedes. Se entenderán siempre prescrita bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes. Nombramiento, capacidad y constitución del juez o tribunal. Segundo, intervención del Ministerio Público en el proceso. Tercero, intervención, asistencia y representación del imputado. Voy a tratar de brevemente ocuparme de estas cuestiones para mostrar, digamos. Claro, ¿qué es lo que me está diciendo la ley? Mire, dice, a veces hace referencia a la intervención del juez en el acto procesal. Claro, un juez incompetente no puede dictar una sentencia. La sentencia obviamente va a ser nula si la está dictando un juez incompetente. Y para ser competente el juez, como dice la doctrina, no solamente tiene que tener la jurisdicción, él debe tener competencia en esa materia, sino que, como dice la doctrina, él tiene que haber sido nombrado conforme a los mecanismos constitucionales. Tiene que tener capacidad y tiene que tener una constitución. Voy a señalar dos sentencias de la Corte Suprema que son muy útiles, muy valiosas a los fines de entender este modelo de nulidad. Hay un fallo Verbeque de la Corte que fue dictada el 10/4 del 2003. Ustedes pueden ver en el tomo 326
página 1164. Dicho en forma breve, un juez había renunciado y supuestamente aparece firmando una sentencia después de que había renunciado. Y entonces, claro, se discutió la legitimidad constitucional de esa sentencia. Y dice, ¿qué es lo que estaba en juego acá? Y estaba en juego la constitución del tribunal. Una causa, la otra causa sumamente interesante es la causa Romero Férez. Fue dictada por la Corte Suprema el 22 de 2018. ¿Qué pasó acá? Dicho en forma breve, sucedió que la defensa interpone un recurso de casación y produce el informe oral. Luego, el tribunal que resuelve ese recurso de casación tenía otra integración que no era la misma integración que había recibido el informe oral de la defensa. Claro, obviamente en el proceso penal sabemos todo que por una regla de inmediación el mismo tribunal, el mismo cuerpo que recibe la prueba, el informe es el mismo que tiene que decidir. Se planteó obviamente acá el recurso federal extraordinario, no se concedió, se va en queja la defensa y la Corte Suprema dijo no, esta sentencia técnicamente es inválida. La constitución del cuerpo técnicamente es legalmente deficiente y anuló la sentencia. Quiero mostrar otro ejemplo u otro fenómeno sumamente interesante, que es el tema de la intervención del Ministerio Público. Claro, a veces tenemos determinados, llamémosle, actos procesales, pero ¿qué sucede? La intervención del Ministerio Público en esa actividad procesal es defectuosa desde el punto de vista legal. Y entonces, ¿qué sucede? El acto es deficiente, el acto jurídicamente es inválido. Voy a mostrar simplemente un ejemplo o unos ejemplos muy simples para que se vea otra vez la importancia que tiene esta regla procesal. Me refiero, otra vez reitero, la intervención del Ministerio Público. Durante mucho tiempo, cuando uno estudia la historia del fenómeno jurisprudencial, se daba una situación muy concreta que había generado una controversia en jurisprudencia y en doctrina. La Corte Suprema hace mucho tiempo que dice el proceso penal es acusatorio. Significa que, por un lado, hay un órgano que acusa y por otro lado hay un órgano que decide. Dice esto en una sentencia famosa, Quiroga resolvió, dice hay que separar, etcétera, etcétera. Pero se planteó una discusión en teoría procesal, penal y constitucional, ¿qué es acusación? Fíjense, el proceso penal, la Corte decía, es acusación, es acusatorio. Pero se planteaba una cuestión central que era la siguiente. ¿Qué es acusación? Traduzco al español. Fíjense, el problema se planteaba, era el siguiente. El fiscal hacía el requerimiento de elevación a juicio. Se hacía el debate. En el debate, el Ministerio Público no acusaba. Imaginemos que una persona le imputaban en la requisitoria fiscal 3 hurtos, pero el fiscal lo acusaba solamente por un hurto. Y 2 quedaban, llamémosle, sin incriminación en debate. Había una discusión, se había planteado una discusión en la teoría procesal penal y en la jurisprudencia, si el tribunal estaba autorizado a dictar sentencia condenatoria cuando el Ministerio Público no acusaba en debate. Este es el problema que se había planteado. Y habían, hasta un momento determinado, llamémosle, estaban las dos soluciones, hasta que la Corte en un momento determinado definió la cuestión en la famosa sentencia Tarifeño. En Tarifeño, ¿qué dijo la Corte? Tomo 317, página 2043. Dijo la Corte muy concretamente, mire, para que una sentencia condenatoria sea válida, hay un requisito previo, que el fiscal acuse por el hecho en debate por el cual habrá de existir pronunciamiento condenatorio. Fíjense, si el fiscal no acusaba, el tribunal no estaba autorizado, no estaba, llamémosle, con potestad para condenar. ¿Y la Corte qué hizo? La Corte anuló. Esta fue la jurisprudencia de la Corte que se mantiene en García, Catonar, etcétera, etcétera. En un momento determinado, la Corte, en la famosa sentencia Marcilé, se cambia de punto de vista. Luego, la Corte
en una causa Mostaccio, 17-2 del 2004, dicta la doctrina que hoy se mantiene vigente. Hoy es la doctrina de nuestra Corte. Fíjense, el tribunal no puede condenar si en debate no hubo acusación por el hecho materia de sentencia condenatoria. Y la Corte que dice, si el fiscal no acusa, la sentencia es inválida. Incluso vienen una cantidad de consecuencias sumamente interesantes, digamos que por razones de tiempo no me voy a ocupar. Pero vean ustedes cómo estas reglas, fíjense la intervención del Ministerio Público, la tarea acusatoria o no que la hace en debate, está condicionando la validez de la sentencia condenatoria. En otras palabras, ¿qué me dice la Corte Suprema hoy? Dice, mire, técnicamente para que haya acusación como acto, como presupuesto válido para una sentencia condenatoria válida, se requieren 2 actos incriminatorios. El acto acusatorio en la requisitoria fiscal y el acto acusatorio del Ministerio Público en el debate. Esa es la doctrina de la Corte, incluso hay unos fallos NAM, etcétera, las glaives posteriores a Mostaccio. Y uno dice, ¿y de dónde salió esta invalidez? Y salen de estas reglas. Es la intervención del Ministerio Público. Claro, fíjense, ahora ya no se está regulando un acto en particular. Se está regulando la actividad del Ministerio Público. Claro, después viene la tarea dogmática de reconstrucción de cómo se lee esa regla. Quiero mostrarles ahora, rápidamente, por razones de tiempo, la tercera regla. ¿Qué dice la ley procesal penal? Es inválida la actividad procesal cuando está afectada la intervención, la asistencia y la representación del imputado. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué es lo que se quiere significar desde el punto de vista dogmático a este fenómeno? Fíjense la intervención. Por razones de tiempo no puedo ocuparme porque es muy largo el tema. Pero ¿qué es lo que se dice? Mire, la intervención es el derecho que tiene el imputado a participar en la actividad procesal. Esto es la intervención. Es decir, puede haber alguna actividad procesal en la que el imputado no tuvo la intervención. Para ello, dice la jurisprudencia, dice, por ejemplo, en primer lugar se le tienen que hacer saber determinados derechos para que él pueda participar en debida forma. Se le tiene que hacer saber al imputado, dice la Corte, que tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a una entrevista previa. Cuando se va a hacer un careo, él tiene derecho a que se le haga saber que no está obligado a participar en el careo. Entonces dice, esa participación, esa intervención en el acto va a ser válida en la medida en que él, por ejemplo, se le puso en conocimiento de determinada actividad. Otro ejemplo que analiza la doctrina, dice, mire, el imputado tiene derecho a participar en la producción de la prueba. Entonces, ¿qué pasa si se hace una prueba sin notificación al imputado? Y está afectada su intervención. Está afectada la participación de él en la pericia, en esa reconstrucción, etcétera, etcétera. La doctrina procesal me dice, ese acto es inválido porque el imputado no participó, no intervino en debida forma. Por razones de tiempo es muy larga la doctrina y jurisprudencia sobre ese tema. Y quiero mostrarle otro dato sumamente interesante que surge de la jurisprudencia de la Corte. Fíjense, dice la asistencia. ¿Y en qué consiste la asistencia? Dice la Corte, es el derecho de una efectiva defensa. El imputado tiene derecho a una efectiva defensa. Es sumamente interesante la jurisprudencia de la Corte, simplemente cito por razones de tiempo. Hay una causa Núñez, tomo 327, página 50-95. Está la causa, eventualmente si después desean le puedo hacer llegar, la causa Nacheri, etc. Fíjense lo que pasó en la causa Núñez. La causa Núñez fue un proceso penal que se tramitó en la justicia de Córdoba. Una persona es condenada que fue
ya, llamémosle, comienza a verse defecto en el recurso de casación. La Corte advierte luego que el recurso de casación prácticamente era un recurso interpuesto en forma pauperis. Le rechazan el recurso de casación y queda firme la sentencia condenatoria. El imputado interpone recurso federal extraordinario y, por supuesto, el recurso federal extraordinario le corre en vista a la defensa, pero la defensa prácticamente no interpone como corresponde un recurso federal extraordinario. Le deniegan el recurso federal extraordinario a Núñez y se va prácticamente en forma paupera e interpone el recurso de queja ante la Corte. Recién ahí, cuando la Corte recibe ese expediente en forma de recursos paupera y le corre vista a la defensora oficial ante la Corte, y la defensora oficial pone de manifiesto el estado de indefensión que se encontraba Núñez en todo este proceso a partir de la sentencia condenatoria. ¿Qué hizo la Corte en esa sentencia ejemplar? Anuló todo, dijo, lo único que queda con validez es la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio. A partir de acá, dijo la Corte, tienen la obligación de asistirle, darle efectiva defensa a Núñez. Núñez tiene derecho a que se interponga un recurso de casación como corresponde. Anuló todo, completamente anuló la Corte. ¿Y qué fue lo que estaba en juego? ¿Por qué todo, fíjense, anuló la sentencia de casación, anuló la denegatoria del recurso federal, anuló toda la Corte? ¿Y qué fue lo que estaba en juego? Dijo el alto tribunal. Y está en juego el derecho de la asistencia de Núñez. Este fue el argumento, digamos así, en base a la cual se declaró la invalidez de todo este conjunto. Quiero destacar en este sentido un fallo del Tribunal Oral Federal de Corrientes de hace algunos años, que yo tuve la suerte, a través del doctor Torcero, que me hizo llegar esta sentencia, y dicho en forma resumida, lo que pasó fue que una persona se hace el juicio oral, y esta persona se encontró en una situación de absoluta indefensión. ¿Por qué? Porque la defensa técnicamente no había respondido el alegato incriminatorio del Ministerio Público. El tribunal, cuando pasa a deliberar, se encuentra con que los argumentos de cargo del Ministerio Público no habían sido replicados por la defensa y prácticamente la defensa consentía la pena impuesta o peticionada por el Ministerio Público. ¿Qué hizo el Tribunal Oral Federal de Corrientes? Hizo lo que corresponde, anuló el debate, dijo, mire, este debate no es válido. Esta persona se encontró en una situación de indefensión, anuló el debate, apartó al letrado que le había asistido el imputado y ordenó que se haga un nuevo debate. ¿Y qué es lo que estaba en juego? Y estaba técnicamente en juego el derecho de asistencia que tiene una persona, que, reitero, la Corte ha trabajado realmente en forma muy valiosa, dice, el derecho que tiene a una efectiva defensa, no una defensa formal. En síntesis, esto es lo que se llaman, digamos así, las nulidades genérica, y ven ustedes otra vez la importancia, la incidencia que tiene para el control de validez de la actividad procesal. Bueno, hecha esta aclaración, ahora quiero rápidamente ocuparme de otra cuestión, de otro aspecto central del mundo de las nulidades, que es la otra gran clasificación, que es la clasificación de nulidades absolutas y relativas. Claro, ahora la ley procesal penal, los códigos no dicen esta es una nulidad absoluta y esta es una nulidad relativa, no. Lo que la ley establece, como ven ustedes, es un sistema de nulidades genéricas y nulidades específicas. Pero cuando uno estudia la legislación procesal se encuentra con que ya ella no dice esta es una nulidad absoluta, esta es una nulidad relativa. Esto obliga, como decía el profesor Clarion Medo, a que la doctrina procesal penal tenga que elaborar criterios para diferenciar cuándo una nulidad es de carácter relativa y cuándo una nulidad procesal penal es de carácter absoluto.
Pero voy, por cuestiones de tiempo, quiero transmitir una idea que yo pongo en ese trabajo que hacía mención el profesor Sazón, donde, llamémosle, sugiero estos conceptos para trazar esta enorme diferencia. Piensen ustedes lo siguiente: la nulidad absoluta se puede plantear en cualquier estado y grado del proceso. Puede ser declarada de oficio, no puede ser convalidada. En cambio, las nulidades relativas tienen un tiempo para plantearse. Llamémosle, no se pueden declarar de oficio. Se pueden convalidar. Este es el dato, la importancia clave de saber cuándo estamos con una nulidad absoluta o relativa. Lo que yo propongo es la siguiente pauta para diferenciar cuándo estamos con una nulidad absoluta y una nulidad relativa. En otras palabras, fíjense, la nulidad, que es la sanción que el sistema jurídico impone cuando un acto no cumple con una forma procesal. Esta es la nulidad, es una sanción. Lo que yo sugiero modestamente es lo siguiente. Yo digo, hay que analizar cuál es el rol, la función de la forma que está incumplida. En otras palabras, yo sugiero esto. Yo digo, mire, hay formas procesales que están destinadas a garantizar en el proceso penal garantías constitucionales. Doy un ejemplo muy simple para que se entienda. La ley procesal regula cómo se tiene que hacer un allanamiento de domicilio. Cuando regula el allanamiento, la forma del allanamiento de domicilio, esas formas son las encargadas de dar efectividad en el proceso penal a la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio. La ley constitucional ordena que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Esta es una garantía constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Hay formas procesales que están destinadas a garantizar, a hacer efectiva esa garantía en el proceso. Hacerle saber al imputado el hecho, hacerle saber las pruebas, hacerle saber que él no está obligado a declarar. En consecuencia, propongo y digo lo siguiente: a veces hay formas procesales que son, llamémosle, las encargadas de hacer efectiva en el proceso penal garantías constitucionales. Cuando la forma procesal tiene como finalidad hacer efectiva una garantía constitucional, el incumplimiento de esa forma da lugar a una nulidad de carácter absoluto. Esta es mi opinión. En cambio, creo que a veces hay formas que son simplemente lo que yo llamo ordenadoras del proceso penal. La ley procesal me puede decir cómo se tiene que hacer una notificación. Sí, se regula, todos sabemos cómo. Pero entiendo que el incumplimiento de una forma de una notificación no afecta a ninguna garantía constitucional. En consecuencia, eso sería una nulidad relativa, por citar ejemplos. Esta es la pauta, llamémosle, en base a la cual creo que hay que hacer la distinción entre nulidades absolutas y nulidades relativas. Quiero concluir con un análisis, alguna reflexión en torno a un fenómeno que el estudio de este tema me trajo a la cabeza. En un momento determinado yo estaba estudiando un fallo de la Corte. Es un fallo, el fallo que me disparó un conjunto de ideas, fue una sentencia Olmos. La Corte dictó sentencia Olmos en la colección de fallo 329-1447. Esa causa Olmos es una causa en la que la Corte tuvo que resolver problemas de la reformatio impejus. Ese fallo Olmos me disparó la siguiente reflexión. La Corte terminó anulando una sentencia porque dijo de que se había afectado la garantía constitucional de la reformatio impejus. El estudio de la jurisprudencia de la Corte nos muestra que la regla de el principio de la reformatio impejus
forma parte de la garantía de la defensa en juicio. Dicho entre paréntesis, cuando uno estudia la jurisprudencia penal de la Corte, uno ve que la famosa garantía de la defensa en juicio en materia procesal penal para el alto tribunal se integra con una gran cantidad de su principio. Non bis in idem, prohibición de autoincriminación, prohibición de reformatio, etcétera, etcétera, etcétera. Es sumamente interesante alguna vez hacer un análisis más detenido de cómo funciona esta garantía para la Corte. Pero lo que me llamó la atención fue por la sancionada por vía del recurso federal extraordinario, se afectó la garantía de la reformatio, en consecuencia la garantía de la defensa, y la Corte anuló la sentencia. Entonces, en ese momento surge en mi cabeza una pregunta y digo, ¿y cuál es la forma procesal que estaba afectada? Y claro, uno mira el Código Procesal Penal y no hay ninguna regla, llamémosle, que establezca la prohibición de la reformatio. Es decir, en el sentido de que regule, mire la sentencia que lesiona, no hay. Tiempo después me pongo a mirar, por ejemplo, que la Corte Suprema anuló sentencias porque habían lesionado la regla de congruencia. La causa Fariña-Duarte 327-2790. En otras, la Corte anuló sentencia porque se había violado el non bis in idem, se había lesionado el non bis in idem. En otras, la Corte dijo, no, mire, acá se anula todo esto porque está lesionada la garantía del juez imparcial, a partir de la famosa sentencia Llerena, dictada el 17/5 del 2005. Entonces me encontré con un conjunto de sentencias de la Corte donde empezaba a anular actos, anulaba sentencia, anulaba pronunciamiento, y yo decía, ¿y de dónde surgió esta nulidad? Y claro, no encontraba en la ley procesal penal la forma lesionada. Claro, fíjense, la Corte hubo varias sentencias, dijo, acá está lesionado el non bis in idem, y anuló. Y uno dice, ¿pero dónde está la forma procesal? Esto me llevó a sostener precisamente que creo que hay lo que yo llamo formas negativas también. Es decir, hay formas que a veces no están consagradas expresamente, pero esas son formas que yo le llamo formas virtuales negativas. Es como si la Corte Suprema me dijera, mira, no se puede hacer una sentencia, no se puede hacer un procesamiento que lesione en el non bis in idem. No se puede hacer una sentencia, no se puede hacer una actividad que lesione el principio del juez imparcial. No se puede dictar una sentencia que lesione la regla de congruencia. Y uno dice, ¿y dónde está esa forma? Y no está esa forma consagrada. Entonces yo digo, mire, estas son formas que el sistema constitucional me dice, esto no tenés que hacer, no podés dictar una sentencia que lesione el non bis in idem. No podés dictar una sentencia que lesione la regla de congruencia. No podés dictar una sentencia que lesione el principio de prohibición de reformatio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces digo, mire, estas son formas negativas, no están escritas. A eso yo le llamo silencio normativo aparente. Aparentemente el sistema jurídico no me dice nada, pero creo que es una forma negativa impuesta por el derecho constitucional. Y en consecuencia, esta es una tercera fuente de nulidades que provienen, reitero, del derecho constitucional. Concluyo, ahora sí, haciendo una breve reflexión sobre cómo se regula la nulidad en los nuevos códigos de procedimiento. Me refiero al Código Procesal Penal Federal, el nuevo, el Código Nuevo Procesal Penal de Corrientes. No, reitero, el Código Nuevo de Córdoba mantiene el viejo sistema que yo comparto, el Código del Chaco también. Y fíjense ustedes cómo regula el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes. Son nulos, no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas que garantizan
el ejercicio de los derechos del imputado y de la víctima. Ahora yo me pregunto, cuando uno lee, por ejemplo, el requerimiento fiscal en este código, cuando uno lee la sentencia, cuando uno lee la declaración de imputado, establece las formas que tiene que tener, pero no dice nada si no se cumplen con esas formas. Piensen ustedes, el requisito acto procesal sentencia se dicta. La ley, esta nueva ley procesal penal regula cómo se debe, los requisitos que tiene que cumplir una sentencia, como todos los códigos. Pero el código viejo, el código de corriente, establece cuándo una sentencia es nula por incumplimiento de esos requisitos. El nuevo código procesal no dice nada. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa si la sentencia no cumple con el requisito de la delimitación del hecho que se le atribuye al imputado? ¿Qué pasa si la sentencia no cumple con el requisito tal que ella dice estos son los requisitos de la sentencia? Y realmente no sabemos. La ley procesal penal dice que el requerimiento fiscal o acusación, como se llama, tiene que cumplir con estas exigencias. Y si no se cumplen, ¿qué hacemos? Y nadie sabe. ¿Por qué? Porque la ley procesal no dice nada. ¿Qué pasa si un tribunal dicta sentencia y no tiene competencia? El Código Procesal Penal de corriente hoy es muy claro. Nombramiento, capacidad, constitución del tribunal es clave y eso determina la nulidad del acto. En otras palabras, personalmente creo que los nuevos códigos, por ejemplo el Código Procesal Penal Federal nuevo, el de corrientes nuevo, tienen este defecto. En razón, reitero, la nulidad es una cuestión de enorme importancia. Está en juego la validez o invalidez del acto del proceso penal. Y esa frontera no es menor. No es menor que no sepamos si una sentencia es válida o inválida. No es menor que no sepamos si esta indagatoria es válida o inválida. Por eso creo que es excelente el sistema donde la ley procesal define los requisitos y sanciona con invalidez cuando ella entiende que corresponde la nulidad del acto. Por elementales razones de seguridad jurídica y por constituir ello, en mi modesta opinión, un límite al poder punitivo del Estado. Muchas gracias, queridos colegas. Muchas Bueno, gracias, profesor. muchas gracias, doctor. Juan, si te parece, Abrimos. por tu intermedio podemos articular las preguntas al profesor. Exacto, exacto. Abrimos los micrófonos y los que estén interesados en hacer alguna consulta sobre el tema, Que no sean muy quedan difíciles habilitados a las partir de este momento. preguntas. El doctor para evacuar sus dudas. Profesor, si nadie va a preguntar, le formulo un interrogante. Sí, doctor. ¿Qué solución podríamos encontrarle ante este silencio normativo de los nuevos códigos procesales de la tercera generación, como el de corrientes, por ejemplo, que tienen una regulación tan exigua de las nulidades que prácticamente termina en una indefinición total? No decimos qué tipo de nulidades, porque habla, por ejemplo, de nulidades, el artículo 300, el 143, por ejemplo, a ver si habla de algunas sanciones que son convalidables o vicios que son convalidables, vicios que son saneables, pero no dice cuáles son, qué entidad tiene que tener o si son violatorios de garantías constitucionales o de qué manera para discriminar qué tipo de actos van a ser de nulidad absoluta o relativa. Aparentemente el espíritu del legislador sería que todas las nulidades son relativas o convalidables y que supuestamente cuando se abre el juicio oral prácticamente ha venido depurado de todos los vicios.
pero me parecería ser que es una solución extrema que, por ejemplo, topándonos en el debate con alguna violación de una garantía constitucional, no se permita en esa instancia plantear la nulidad, por ejemplo. Yo creería, querido doctor, que tal vez una herramienta que se va a tener que hacer uso para solucionar este problema que usted está señalando y que comparto, tal vez va a ser una especie de aplicación analógica de la jurisprudencia elaborada sobre estos códigos viejos. Me parece que esa va a ser una herramienta. Decir, bueno, mire, la requisitoria fiscal básicamente es fundamental para el derecho de defensa. Una persona no puede defenderse si no conoce con precisión el hecho que le atribuye el Ministerio Público, las pruebas, etcétera, etcétera. Pero esto que dijo, claro, nos enseñaron Núñez, Soler, Vélez Maricón, decía, mira, acá esta nulidad es absoluta porque está en juego la garantía de la defensa en juicio. Acá está en juego la garantía del juez imparcial, acá está en juego la garantía del non bis in idem, acá está en juego de... Pero esa jurisprudencia se elaboró en torno a estos viejos códigos, viejos dicho con el mayor respeto y admiración, digamos, ¿no? Tal vez, doctor, esa va a ser una alternativa. Yo creería, si no, creo que no hay otra. Recurrir tal vez a las nulidades virtuales. Prácticamente va a haber un régimen de nulidades virtuales sin ninguna regla legal y eso también puede generar un problema. Exactamente, van a ser nulidades virtuales o implícitas. Piensen ustedes, doctores, fíjense, un requisito elemental de la sentencia, todos sabemos, es que la sentencia tiene que decir cuál fue el hecho que el fiscal le atribuía a Pedro en este caso, y cuál fue el hecho que el tribunal entiende que está probado. ¿Por qué? Porque el imputado tiene derecho, obviamente, a decir, no, este hecho no se probó, la calificación jurídica de este hecho es incorrecta. Son elementos imprescindibles que una sentencia tiene que tener. Y obviamente los códigos establecen es nula la sentencia que no cumple con este requisito. Ahora, los códigos nuevos no dicen nada. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa? Ratificando esta idea del doctor Rojo, ¿no? ¿Y qué pasa si la sentencia no precisa el hecho que el tribunal estima acreditado? Yo creo que es nula. Pero hoy en el Código Procesal Penal yo no tengo duda que es nula. ¿Por qué? Porque la ley, en virtud del principio de legalidad, lo dice. Pero acá ahora no lo sabemos. Y esto es lo que decía el profesor Clariano, decía, elementales razones de seguridad jurídica hacen que la nulidad no puede depender del juez o de las partes. No, la ley es la que tiene que definir la cosa. Sí, totalmente de acuerdo, doctor Guillermo, con usted. Y la solución tal vez es una analogía en buena parte de la jurisprudencia sobre el bien. Gracias, profesor. Quedó, parece... Bien, acá le hago una consulta del chat. Sí, doctor. Doctor, a su criterio, la consulta. Doctor, a su criterio, ¿la nulidad podría darse antes del juicio o debate? ¿Cómo opera? Y mire, entendemos que estos códigos permiten, entre otros momentos, por ejemplo, en la audiencia previa, en la audiencia que precede al pase a juicio. Esta es la otra ventaja que tiene el sistema. Fíjese, doctor, se hace un allanamiento de domicilio, se secuestra un objeto que cumple una función decisiva desde el punto de vista probatorio para el proceso penal. Entonces, ¿qué hace? Hoy el código nuestro, el código viejo, le permite que usted vaya y plantee la invalidez de ese allanamiento a domicilio. Y obviamente con eso se forma el incidente, se resuelve la nulidad de ese allanamiento y técnicamente la cuestión está resuelta, por sí o por no, pero está resuelta. Hoy, en cambio, parecería que usted a lo mejor va a tener que esperar hasta la audiencia de la etapa intermedia. Yo sostengo, doctor, que las nulidades absolutas especialmente son, en mi modesta opinión, mecanismos de control de constitucionalidad rápido. Ya se discute la legalidad de este allanamiento, ya se discute la legalidad de este nem bis in idem, ya discutimos la legalidad de esta reformatio impejus, mediante el incidente, digamos, ¿no? No sé si respondo a su pregunta, querido colega. Sí, no era una pregunta del chat, más que respondo.
¿Alguien más quiere hacer alguna otra consulta? Sí, yo quisiese hacer una pregunta al profesor. Si Sí, es mi doctor. turno. Doctor, ¿es habitual encontrar en la jurisprudencia una pauta para restringir la declaración de invalidez del acto y en ese sentido convalidar el acto sobre la necesidad de que el acto que se considera a su vez irregular cause un Perjuicio. perjuicio? Un concepto que parece estar más bien vinculado a una idea de una lesión, entre comillas, que podría tener un sentido de características, no sé si materiales, o que podría, digamos, también estar vinculada a una noción a partir de la cual se tendría que aparentemente demostrar que en términos materiales aquella facultad o derecho que precisamente está garantizando la ley, quien invoca la irregularidad del acto no la pudo ejercer. Mi pregunta es, ¿la ley procesal permite desarrollar esta pauta de restricción si en todo caso lo que está detrás de la idea de la nulidad es diríamos, el desarrollo de un proceso regular sobre pautas de seguridad? Es decir, yo debo desarrollar pautas de instrumentación del proceso seguro. Y en ese sentido, la noción de seguridad requiere la idea de perjuicio o la noción de seguridad se agota básicamente cuando, o se quebranta, sería correcto decirlo, cuando altero las reglas sobre las que se debe desarrollar el proceso. Terminantemente, mi querido doctor Isidoro, yo entiendo que no es un requisito para declarar la invalidez de un acto que el acto en cuestión cause un perjuicio. En el libro yo propongo el ejemplo del allanamiento de domicilio. Ingresa el poder estatal al domicilio de una persona en busca del arma, de dinero, de lo que sea, o para detener a una persona. No consigue el resultado. Puede ser que consiga y efectivamente se obtiene el elemento ese en función de y sirve como prueba. Pero puede ser que no se obtenga nada y procesalmente, llamémosle, nos salió perjudicado el allanado. Yo creo que ese acto es inválido y se debe declarar inválido. Tiene derecho, en mi modesta opinión, a que el señor Sazón, el señor Domínguez, el señor fulano de tal, le diga al Estado: señor Estado, usted ingresó a mi domicilio en una forma ilegal, pido la nulidad de este acto. Incluso hasta viene la correspondiente sanción para quienes, llamémosle, violaron la ley constitucional. Terminantemente, doctor, yo soy de la idea de que ese requisito del perjuicio no es una condición para que se declare la invalidez del acto. Totalmente, coincido con usted. Y en ese sentido, podríamos decir, especialmente cuando se tratan de nulidades de carácter absoluto. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Ahora, exacto, sí, sí, sí. diríamos, aprovechando el hilo de la pregunta. De modo que habría que entender, profesor, que hay infracciones al proceso que directamente tienen fundamento constitucional y hay infracciones al proceso que tienen fundamento legal. Es decir, no toda infracción procesal necesariamente importa una infracción a una norma constitucional. Exactamente, exactamente. Pero hay formas procesales que creo que están, llamémosle, consagradas para hacer efectivas garantías constitucionales. Y entonces, cuando esa forma es incumplida, sin ninguna duda estamos con una nulidad absoluta. El ejemplo del allanamiento de domicilio, ¿no? Gracias, profesor. Siguiendo la conversación, maestro, entonces, ese planteo tendría como fundamento último una norma constitucional,
Yo siguiendo creo el pensamiento del doctor Sazón, pensando en la regla del artículo 137 del Código actual, cuando refiere de las reglas generales y dice son nulos y no podrán ser valorados para fundar una declaración, una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas que garantizan el ejercicio de los derechos del imputado. Sí. Ese ejercicio de los derechos del imputado surgen de la norma constitucional, básicamente. Si bien está arreglado en la ley procesal, en toda ley procesal, pero en esta ley en particular nuestra, actual del Código de Corriente, el nuevo, como no prevé expresamente nulidades legales, tendríamos como fundamento únicamente nulidades constitucionales absolutas. Y sí, por eso hay que usar, apoyarnos en la jurisprudencia procesal constitucional que se elaboró en función de los códigos viejos, que es muy generosa, es muy buena. Creo que esta va a ser la solución en función de esto que recién planteaba el doctor Guillermo. Hago una acotación en virtud de lo que dijo Juan, el doctor Ojeda, que si bien el 137 dice que son nulos los actos que violen derechos del imputado, de la víctima o el ejercicio de las funciones del fiscal, no dice que sean absolutos, No. dice son nulos. Entonces, claro, y el espíritu, digamos, que tiene el código es que todo es convalidable. Entonces, ese es el problema que nos podemos encontrar. No tenemos reglas claras para discriminar qué actos van a ser nulos de nulidad absoluta y qué actos van a ser nulos de nulidad relativa. Entonces tendremos que, digamos, apelar, bueno, insistir, creo que la categoría de las nulidades virtuales es una obra, digamos, del doctor Pessoa, va a ser lo único que nos va a sacar seguramente de este entuerto. Estuve leyendo en una doctrina que aquellas nulidades declaradas por un tribunal, por una cámara de apelaciones, por ejemplo, no pueden ser nuevamente realizados en una vuelto, digamos, a primera instancia y realizado nuevamente la prueba. Es como que una doble valoración, digamos, de esa prueba, y parecería ser que informa esta doctrina que no puede ser nuevamente realizada esa misma prueba habiéndose ya declarado antes nula. Estaría basado, digamos, en una norma constitucional, diría yo. No sé si me logro explicar. No me quedan claro, doctor. Una prueba por la cual se basa en la imputación violentó los derechos del imputado y en base al cual se le imputa un hecho X. Luego, ante el planteo de nulidad, porque violentó derechos del imputado, de asistencia, de intervención, es declarado nulo esa diligencia, sí, esa prueba. No puede ser realizada nuevamente, sería, como decía Guillermo recién, no puede ser convalidada, o no podría ser. La invalidad está anulada. Claro. Gracias, profesor. Bien. Bueno, doctor, le queríamos agradecer su participación. Desde el directorio del Colegio de Abogados, ahí lo quiere saludar el doctor José Cotelo, la presidenta está en otra reunión, le pedimos disculpas por eso, pero Bueno. el doctor Cotelo, el directorio, lo va a saludar. Muchas gracias. Mi estimado doctor, buenas tardes, buenas noches a todos también los colegas que están participando de este ciclo. Simplemente agradecerle por la exposición que ha realizado, el cariño y el afecto que le tengo en hace tanto tiempo y tantos años de admiración incluso que le tengo particularmente. Y bueno, este es el camino por el que yo creo que el colegio tiene que seguir, que es todo lo que es capacitación. Es un tema clave en la agenda de cualquier colegio, y yo creo que en ese aspecto ustedes contribuyen, y tanto Isidoro, usted, la doctora Aromí anteriormente también tuvo una charla,
contribuyen a que día a día podamos ayudar a nuestros colegas, colaborar con nuestros colegas en todo lo que es aprendizaje y capacitación. Muchas gracias a ustedes y mi cariño y mi afecto de siempre, doctor, hacia usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y también a todos los queridos colegas abogados que estén en función profesional o tarea judicial, el afecto de siempre. Y si eventualmente, porque por razones de tiempo yo no me detuve a citar con mayor detalle fallos, etcétera, pero no tienen más que llamarme y tienen a disposición toda la información que tengo. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente charla. Tenemos a su disposición. Hasta luego. Bien, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego a todos. Un abrazo a todos los colegas. Chao, profe, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego, doctor.